Entre Salamanca y Barcelona. La cena de la abuela Carmen. El sonido de las copas de cristal resonaba por el salón, mientras Elena Vázquez ajustaba la servilleta sobre su regazo, tratando de ignorar el peso de la mirada paterna que la observaba desde el otro lado de la mesa. La casa de su abuela Carmen, en Salamanca, siempre había tenido ese aire solemne de los domingos familiares: alfombras persas desteñidas, muebles de caoba oscura y el aroma persistente de lavanda que impregnaba cada rincón. Entonces Elena, la voz grave de su padre, Joaquín, cortó el murmullo de las conversaciones. ¿Todavía jugando con esas ideas tuyas de ordenador? Ella tragó saliva, sintiendo la familiar opresión en el pecho que siempre precedía a estas embestidas. A los 28 años, Elena aún se sentía como una adolescente perdida cuando su padre dirigía ese tono de desprecio disfrazado de interés paternal. «No es un juego, papá. Es un proyecto serio de accesibilidad digital», respondió, manteniendo la voz firme a pesar de las manos temblorosas que sostenían el tenedor. Joaquín soltó una risa seca que hizo que los demás familiares, tíos, primos, la propia abuela Carmen, volvieran su atención hacia aquella conversación que ya conocían de otras reuniones. ¿Proyecto serio? Se inclinó hacia adelante, los ojos castaños brillando con una crueldad que Elena conocía bien, como aquel curso de diseño que abandonaste, o la carrera de psicología que dejaste en tercer año, o tal vez como aquel trabajo en la empresa de marketing que duró exactamente 2 meses. El silencio descendió sobre la mesa como una mortaja. Elena sentía la sangre pulsando en las sienes, la familiar mezcla de vergüenza y rabia creciendo en su pecho. Su prima Alejandra bajó los ojos al plato, claramente incómoda. El tío Miguel carraspeó y murmuró algo sobre el tiempo. Joaquín. La abuela Carmen intentó intervenir con su voz frágil, pero él continuó implacable. «Tienes 28 años, Elena. 28. ¿Y qué tienes que mostrar? Un apartamento minúsculo en Lavapiés que yo pago, una secuencia interminable de proyectos a medias y ahora esta fantasía de crear una aplicación». Hizo una pausa dramática, saboreando cada palabra que vendría a continuación. «Eres una fracasada inútil que nunca terminó nada en la vida. Una decepción completa». Las palabras cayeron como piedras en el lago silencioso en que se había convertido la cena. Elena sintió algo partiéndose dentro de ella. No el corazón. Eso ya estaba hace mucho tiempo agrietado por las críticas constantes. Era algo más profundo, algo que tenía que ver con la imagen idealizada que había guardado del hombre que la había criado. Joaquín Vázquez siempre había sido su héroe silencioso. El hombre que arreglaba bicicletas rotas sin quejarse, que preparaba chocolate caliente en las madrugadas de estudio, que trabajaba turnos dobles en la fábrica para que ella pudiera estudiar. Nunca había dicho «te amo», pero Elena había aprendido a leer amor en los gestos prácticos, en la preocupación disfrazada de regaño, en la forma como él revisaba los cerrojos de la puerta después de que ella llegara de una salida nocturna. Pero allí, en aquel momento, ante las miradas avergonzadas de la familia, Elena finalmente vio quién era realmente su padre. No un héroe silencioso, sino un hombre amargado que descargaba sus propias frustraciones en la hija que se había atrevido a soñar más allá de lo que él había logrado alcanzar. Ella no lloró, no gritó, no se defendió, simplemente sonrió, una sonrisa de lado que ni ella misma supo interpretar. Recogió su bolso y el abrigo de lana gris que había colgado en la silla. «Elena, querida, ¿a dónde vas?». La abuela Carmen extendió una mano temblorosa hacia su nieta. «A casa, abuela. Tengo trabajo que hacer». Su voz salió sorprendentemente calmada, casi alegre. Elena besó la frente de la abuela, saludó a los demás con una cordialidad ensayada y salió, dejando atrás el sonido de las copas que volvían a tintinear y el peso de las miradas incómodas que la siguieron hasta la puerta. Afuera, el aire frío de octubre en Salamanca cortó su piel como una hoja afilada. Caminó por las calles de piedra hasta la estación, compró un billete para Madrid y durante todo el viaje de 3 horas contempló el paisaje castellano por la ventana del tren, sintiéndose extrañamente ligera. Era como si, finalmente, tuviera permiso para dejar de cargar el peso de la aprobación paterna. Y eso, de forma paradójica, era liberador. El cuaderno de anotaciones. El apartamento en Lavapiés la recibió con su silencio familiar y el aroma de café que siempre impregnaba el aire,
viniendo de la cafetería marroquí del piso de abajo. Elena dejó caer el bolso en el sofá desteñido y caminó hasta la pequeña mesa que servía como escritorio, donde una pila de libros técnicos competía por espacio con facturas por pagar y borradores de ideas abandonadas. En el fondo del segundo cajón, entre documentos antiguos y fotos de graduación que prefería olvidar, sus dedos encontraron la textura familiar del cuaderno de cuero marrón. Era un regalo que Joaquín le había dado a los 18 años, cuando ingresó a la carrera de psicología, una época en que él aún creía en su potencial, antes de que las deserciones y los nuevos comienzos transformaran su esperanza en desprecio. «Para que apuntes tus grandes ideas», le había dicho en aquel entonces, con una media sonrisa que Elena ahora percibía había sido genuina. El cuaderno estaba repleto de anotaciones de proyectos olvidados, esbozos de aplicaciones nunca desarrolladas, listas de metas que nunca salieron del papel. Pero allí, en las páginas amarillentas por el tiempo, Elena encontró lo que buscaba: los borradores detallados de Voz Libre, una aplicación de accesibilidad para personas con discapacidad visual. La idea había nacido 2 años antes, cuando presenció a una señora mayor tratando de cruzar la Gran Vía, claramente perdida y asustada, sosteniendo un móvil que no podía usar. Elena la había ayudado aquel día, y la gratitud en los ojos de aquella mujer había plantado una semilla que ahora, después del enfrentamiento con el padre, finalmente encontraba terreno fértil para germinar. Pasó la noche releyendo sus propias anotaciones, redescubriendo la pasión que había enterrado bajo capas de miedo e inseguridad. La aplicación sería más que una herramienta de navegación. Sería un puente entre el mundo digital y aquellos que habían sido dejados atrás por la revolución tecnológica. Comandos de voz intuitivos, interfaz simplificada, retroalimentación sonora personalizada. Todo pensado para devolver autonomía a quien la había perdido. Cuando el sol comenzó a salir sobre los tejados de Madrid, Elena había llenado 6 páginas nuevas con ideas, correcciones y un cronograma ambicioso. Por primera vez en meses, tal vez años, se sentía con propósito. El timbre del teléfono la trajo de vuelta a la realidad. Era Alejandra, su prima. «Elena, ¿estás bien?» Todo el mundo se quedó preocupado después de que te fueras ayer. «Estoy bien, Ale. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo, la verdad. Mi padre dijo que el tío Joaquín estuvo rumiando la conversación toda la noche. Creo que él... creo que se arrepintió de lo que dijo». Elena miró las páginas garabateadas frente a ella, los esquemas y diagramas que representaban no solo un proyecto, sino una nueva versión de sí misma. «No te preocupes por eso». Dijo exactamente lo que pensaba, y yo necesitaba escucharlo. «Elena...» «No, Ale. Por primera vez no estoy huyendo de una situación difícil. La estoy usando como combustible». Después de colgar, Elena tomó una ducha larga. Se puso su mejor ropa, una blusa azul marino que realzaba sus ojos oscuros, y salió para lo que sería el primero de muchos días dedicados a transformar su vida. Su primera parada fue la biblioteca regional, donde se inscribió en un curso básico de programación. La segunda fue el Centro de Innovación Social de Madrid, donde consiguió una reunión con la coordinadora de proyectos inclusivos. La tercera fue una llamada a Carmen Rodríguez, su profesora de emprendimiento de la época universitaria, una de las pocas personas que siempre había creído en su potencial. «Elena, qué sorpresa maravillosa recibir tu email. Por supuesto que me acuerdo de tu proyecto sobre tecnología asistiva. Siempre pensé que tenías una visión única sobre estas cuestiones. Cada conversación, cada pequeño paso, alimentaba una confianza que Elena no sentía desde hacía años. Era como si las palabras crueles del padre hubieran quemado las capas de miedo y duda que la paralizaban, revelando un núcleo de determinación que había olvidado poseer. Encuentros inesperados. 3 semanas después de la cena fatídica, Elena había establecido una rutina que oscilaba entre la biblioteca municipal, donde pasaba las mañanas estudiando programación, y las tardes caminando por Madrid en busca de inspiración y potenciales usuarios para su aplicación. Fue durante una de esas caminatas que el destino decidió intervenir de forma inesperada. En la esquina de la calle de Toledo con la plaza de Lavapiés, Elena vio nuevamente a la misma señora que la había inspirado 2 años antes. Cabello grisáceo, recogido en un moño impecable, gafas oscuras incluso en el día nublado, bastón blanco en la mano derecha,
y expresión de concentración absoluta, mientras trataba de descifrar algo en la pantalla del móvil. «Disculpe, ¿necesita ayuda?» Elena se acercó con cuidado, recordando los protocolos de aproximación respetuosa que había investigado sobre interacción con personas con discapacidad visual. «Ah, sería una bendición, querida». La voz de la señora tenía un acento andaluz suave. «Estoy tratando de llamar a mi sobrino, pero estas teclas parecen tener vida propia». Elena la ayudó a encontrar el contacto y hacer la llamada. Mientras esperaban que llegara el sobrino, las dos conversaron. La señora se llamaba Mercedes Herrera, tenía 73 años y había perdido la vista progresivamente debido al glaucoma. Vivía sola, pero mantenía su independencia con ayuda de familiares y vecinos solidarios. «El mundo cambió muy rápido para nosotros, los mayores», comentó Mercedes, acariciando el móvil con dedos expertos. «Antes bastaba con memorizar algunos números de teléfono. Ahora todo es a través de estas pantallas que no puedo ver. ¿Y si existiera una forma de hacer todo esto más simple?», preguntó Elena, sintiendo el corazón acelerarse con la posibilidad de validar su idea. Mercedes inclinó la cabeza, interesada. «¿Cómo así, querida?». Elena explicó brevemente el concepto de voz libre, hablando sobre comandos de voz intuitivos, navegación por audio e interfaz simplificada. Vio los ojos de Mercedes iluminarse por detrás de las gafas oscuras. «Eso sería revolucionario. No te imaginas lo frustrante que es depender siempre de otros para las cosas más básicas». Fue cuando un hombre joven, de unos 30 años, se acercó con pasos apresurados. Alto, cabello castaño despeinado y una mochila repleta de equipos electrónicos colgada del hombro. «Perdón por el retraso, tía Mercedes. El metro estaba un caos». Besó la frente de la tía y después notó a Elena. «¿Tú eres la chica que ayudó a mi tía?» «Elena Vázquez», extendió la mano. «David Herrera. Soy programador freelance». Estrechó su mano con una sonrisa genuina. «Mercedes me contó sobre tu idea de la aplicación. ¿Puedo saber más?». Elena sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Allí estaba la primera oportunidad real de discutir su proyecto con alguien que tenía conocimiento técnico para evaluarlo. Durante los 20 minutos siguientes, expuso sus ideas mientras David hacía preguntas precisas sobre funcionalidades, viabilidad técnica y público objetivo. «Es un proyecto fascinante», concluyó David, «y muy necesario. Trabajo desde hace años con desarrollo de aplicaciones, pero nunca me paré a pensar en las barreras que creamos sin darnos cuenta». Mercedes sujetaba el brazo del sobrino, pero su atención estaba totalmente enfocada en la conversación. «David, ¿no dijiste que estabas buscando un proyecto con propósito social?». «Sí, lo dije». Miró a Elena con interés renovado. «Estaba empezando a cansarme de desarrollar solo apps comerciales. ¿Qué tal si hablamos más sobre esto? Tal vez podamos formar una sociedad». Elena sintió el mundo girar. En 3 semanas, había salido de una cena humillante hacia una posible colaboración profesional con un programador experimentado. Era demasiado surreal para ser verdad. «¿Hablan en serio?», preguntó, aún procesando la propuesta. «Completamente», respondió David. «Pero quiero ser honesto. No puedo trabajar gratis indefinidamente. Tengo facturas que pagar. Necesitaríamos encontrar una forma de hacer viable el proyecto financieramente». «Y yo», intervino Mercedes con una sonrisa traviesa. «Conozco algunas personas en la Asociación de Apoyo a Discapacitados Visuales que adorarían probar una aplicación así. Tendrían feedback de usuarios reales desde el principio». Elena miró a esas 2 personas que hace una hora eran completas desconocidas y ahora parecían piezas fundamentales en la realización de su sueño. Era como si el universo estuviera conspirando a su favor, algo que no pasaba desde hacía mucho tiempo. «Entonces, ¿lo hacemos?», preguntó, extendiendo la mano. «Lo hacemos», respondió David, estrechando su mano con firmeza. «Y yo voy a ser la consultora oficial de ustedes», declaró Mercedes, golpeando el bastón en el suelo con autoridad. «Alguien tiene que asegurar que no se olviden de quién realmente va a usar esta aplicación». Primeros obstáculos. La euforia del encuentro con David y Mercedes duró exactamente 2 meses, tiempo suficiente para desarrollar un prototipo funcional de voz libre y realizar las primeras pruebas con el grupo de usuarios que Mercedes había reunido. El feedback era alentador.
La aplicación realmente facilitaba tareas cotidianas y devolvía autonomía a los usuarios. Pero también fue tiempo suficiente para que Elena descubriera que transformar una idea en negocio sostenible era infinitamente más complejo de lo que había imaginado. El primer obstáculo vino en forma de una cuenta bancaria cada vez más escuálida. Elena había usado sus pocos ahorros para pagar los gastos básicos del proyecto: registro de dominio, alojamiento, algunos equipos esenciales. David trabajaba por un porcentaje futuro de las ganancias, pero aún así había costos que no podían posponerse. El segundo obstáculo era más personal. Su relación con Miguel, que había durado casi 2 años, comenzaba a desmoronarse bajo la presión de su nueva obsesión por el proyecto. «No hablas de otra cosa, Elena», se quejó Miguel durante una cena que ella apenas tocó, absorta en responder emails de feedback de los usuarios beta. «Es voz libre para acá, voz libre para allá. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación normal? Este proyecto es importante, Miguel. No es solo un capricho. Es algo que puede cambiar la vida de miles de personas. ¿Y nuestra vida? ¿Cuándo vas a dejar de jugar a ser emprendedora y buscar un trabajo de verdad?» Las palabras de Miguel resonaron con las críticas del padre de forma dolorosamente familiar. Elena levantó los ojos del móvil y contempló al hombre con quien había compartido los últimos 2 años, dándose cuenta de que él nunca había comprendido realmente quién era ella o de qué era capaz. «¿Jugar?», repitió, con la voz peligrosamente baja. «Ah, vamos, Elena. Tienes un historial. ¿Te acuerdas de cuando querías ser psicóloga? ¿Y diseñadora? ¿Y consultora de marketing? ¿Cuántos proyectos has abandonado ya? Este es diferente. Es lo que siempre dices». La discusión que siguió fue devastadora y liberadora al mismo tiempo. Miguel se marchó esa misma noche, llevándose sus cosas y dejando atrás solo un apartamento más vacío y una Elena sorprendentemente aliviada. «Una distracción menos», murmuró para sí misma, volviendo al ordenador para revisar el código que David había enviado más temprano. El tercer obstáculo llegó una semana después, en forma de una llamada del padre. «Elena, necesito hablar contigo». Joaquín raramente llamaba, y nunca con ese tono. No exactamente conciliador, pero menos áspero que lo habitual. «¿Qué pasa, papá? Me enteré por ahí de que estás desarrollando algún tipo de aplicación». Elena sintió los músculos tensarse. Salamanca era una ciudad pequeña. Las noticias circulaban rápidamente, especialmente cuando involucraban a la hija problemática de Joaquín Vázquez. Y nada. Solo quiero dejar claro que, si esto sale mal, y probablemente saldrá mal, no vas a usar el nombre de nuestra familia para justificar otro fracaso público. ¿El nombre de la familia? Elena no sabía si reír o llorar. ¿Me estás prohibiendo usar mi propio apellido? Estoy protegiendo la reputación que me llevó décadas construir. No voy a dejar que la destruyas con otra de tus aventuras sin futuro». La llamada terminó abruptamente, dejando a Elena sola en el apartamento silencioso, enfrentando una elección que no había previsto: abandonar el proyecto para mantener la paz familiar o seguir adelante sabiendo que estaba quemando puentes con el propio padre. Eligió quemar los puentes. A la mañana siguiente, Elena envió un email a Carmen Rodríguez, su antigua profesora, explicando su situación y preguntando sobre oportunidades de financiación o incubación. La respuesta llegó el mismo día, con un adjunto que hizo que su corazón se disparara: un formulario de inscripción para el programa de aceleración de startups sociales de la Universidad de Barcelona. «Elena, desde hace 6 años espero un email como este», escribió Carmen. «El plazo de inscripción termina en una semana, pero sé que puedes preparar una presentación convincente en ese tiempo. Esta es tu oportunidad de demostrar, al mundo y a ti misma, que no eres quien los demás dicen que eres». Elena imprimió el formulario y lo puso al lado del cuaderno marrón donde todo había comenzado. Por primera vez desde la cena en casa de la abuela, sintió miedo. No el miedo paralizante de siempre, sino el miedo energizante de quien está a punto de saltar de un precipicio, con la esperanza de descubrir que posee alas. Barcelona y nuevas posibilidades. La presentación para el programa de aceleración de la Universidad de Barcelona tuvo lugar en una mañana de diciembre, cuando el viento mediterráneo llevaba el aroma de sal y promesas. Elena había ahorrado durante semanas para pagar el billete de tren y una noche en el albergue más barato que había conseguido encontrar, pero aún así, su cuenta bancaria estaba en números rojos.
David la acompañó, invirtiendo sus propios ahorros en el viaje. «Si vamos a hundirnos, que sea juntos», bromeó durante el trayecto, pero Elena percibió la seriedad detrás de la broma. Solo tenían una oportunidad de impresionar al comité de selección. La sala donde tuvieron lugar las presentaciones era intimidante. Paredes de cristal, mobiliario ultramoderno y 15 jurados que parecían haber salido de la portada de Forbes España. Elena sintió las manos sudarle cuando dijeron su nombre. «Buenas tardes. Soy Elena Vázquez y este es David Herrera. Estamos aquí para presentar Voz Libre, una aplicación que pretende devolver autonomía digital a personas con discapacidad visual». Los 15 minutos siguientes pasaron como una mancha borrosa. Elena habló sobre métricas de impacto social, mercado potencial, modelo de monetización sostenible. David demostró la tecnología con una fluidez que ella admiró. Pero fue cuando Elena contó la historia de Mercedes, cómo una señora de 73 años había conseguido enviar su primer mensaje de WhatsApp usando la aplicación, que vio algunos rostros del comité suavizarse. «¿Cuál es su ventaja competitiva?», preguntó una de las juradas, una mujer de mediana edad con gafas de diseño. «No desarrollamos solo para personas con discapacidad visual, desarrollamos con ellas», respondió Elena. «Cada funcionalidad fue probada y refinada con nuestro grupo de usuarios reales. No es tecnología que presume necesidades, es tecnología que responde a ellas». La sesión de preguntas fue intensa. Cuestionaron sobre escalabilidad, sostenibilidad financiera, competencia internacional. Elena respondió con una confianza que la sorprendió incluso a ella misma, fundamentada en los meses de investigación y desarrollo que había invertido. «Gracias, señorita Vázquez y señor Herrera. Tendrán una respuesta en 2 semanas», dijo el presidente del comité. 2 semanas que parecieron 2 años. Elena volvió a Madrid con una mezcla de esperanza y terror, sabiendo que aquella era probablemente su última oportunidad de hacer viable el proyecto antes de que el dinero se acabara completamente. La respuesta llegó en una mañana de enero, a través de un email que Elena abrió con manos temblorosas. «Estimada Elena, es con gran satisfacción que informamos de su selección para el programa de aceleración de la Universidad de Barcelona. Además de la financiación inicial de 50.000 euros, tendrá acceso a mentoría especializada, espacio de coworking y conexiones con inversores nacionales e internacionales». David estaba en la cocina preparando café cuando escuchó el grito de Elena. Corrió hacia la sala, encontrándola llorando, sosteniendo el móvil como si fuera de oro. «Lo conseguimos», susurró. «David, lo conseguimos». Se mudaron a Barcelona 2 semanas después, instalándose en un apartamento pequeño pero luminoso en el barrio de Gracia. El programa de aceleración era intenso. 12 horas diarias entre desarrollo, mentoría, networking y presentaciones a inversores. Elena descubrió que poseía una resistencia que desconocía, alimentada por la certeza de que estaba, finalmente, en el camino correcto. Fue durante la 3ª semana en Barcelona, cuando recibió una llamada inesperada. «Elena, soy Carmen, tu abuela». La voz frágil de la abuela la hizo parar todo lo que estaba haciendo. «Abuela, qué sorpresa. ¿Cómo conseguiste mi número?» «Se lo pedí a Alejandra». «Querida, necesito contarte algo. Me enteré de tu proyecto, de tu aplicación para personas como yo». Elena frunció el ceño. «¿Cómo así? Personas como tú». «Mi vista ya no es la misma, querida. No se lo cuento a nadie porque no quiero preocupar, pero cada vez es más difícil leer, ver televisión, usar el teléfono». Elena sintió el corazón oprimirse. Su abuela, siempre tan independiente y orgullosa, estaba enfrentando sola una pérdida que Elena estaba tratando de aliviar para tantas otras personas. «Abuela, ¿por qué no me lo contaste antes?» «Porque ya tenías tus problemas, querida. Y porque tenía miedo de convertirme en otra carga para la familia». «Nunca serías una carga. Jamás». «Lo sé, querida, pero escucha. Conseguí descargar tu aplicación. Alejandra me ayudó. Y por primera vez en meses conseguí leer una receta sola. Lloré como una niña». Elena se quedó en silencio, procesando el impacto de aquellas palabras. Su proyecto no era solo una idea abstracta de impacto social. Estaba cambiando la vida de personas que amaba. «Hay algo más», continuó Carmen. «Tu padre, él sabe lo que estás haciendo en Barcelona. Todo el mundo en Salamanca está comentando sobre la nieta de Carmen Vázquez que creó una aplicación famosa.
¿Y qué dijo él? Nada, pero noté que instaló la aplicación en su móvil. Creo que está tratando de entender lo que hiciste. Después de colgar, Elena se quedó en la terraza del apartamento, mirando las luces de Barcelona que se encendían con el anochecer. Por primera vez desde la cena fatídica, se preguntó si su padre podría estar orgulloso de ella, aunque nunca fuera capaz de admitirlo. El momento del cambio, el evento que lo cambió todo, sucedió un martes común de marzo. Elena estaba en la oficina de coworking de la universidad, probando una nueva funcionalidad de la aplicación, cuando David irrumpió en la sala con el portátil en las manos y una expresión de incredulidad en el rostro. «Elena, tienes que ver esto». Ahora, en la pantalla del ordenador, un vídeo de YouTube mostraba a un hombre de aproximadamente 50 años, cabello grisáceo y sonrisa cálida, explicando cómo estaba enseñando a su padre a usar una aplicación revolucionaria para personas con discapacidad visual. «Este es Carlos Mendoza», explicó David, ajustando el volumen, un influencer digital bastante conocido en España. Tiene más de 2 millones de seguidores. En el vídeo, Carlos mostraba a su padre, un señor de 80 años que había perdido parte de la vista debido a la diabetes, navegando por voz libre con facilidad creciente. La emoción en la voz del influencer era palpable cuando describía cómo la aplicación había devuelto independencia al padre. «En solo 3 días», decía Carlos a la cámara, «mi padre consiguió hacer cosas que no hacía desde hacía 2 años. Enviar mensajes, consultar el tiempo, hasta pedir comida por aplicación. Esto no es solo tecnología, es dignidad de vuelta». El vídeo había sido publicado la noche anterior y ya contaba con más de 500.000 visualizaciones, 50.000 likes y miles de comentarios de personas compartiendo sus propias experiencias o preguntando dónde podían descargar la aplicación. «Esto va a cambiar todo», murmuró David, mientras Elena trataba de procesar la dimensión de lo que estaba ocurriendo. A lo largo del día, las descargas de voz libre saltaron de 15.000 a 180.000. El email de contacto de la empresa fue inundado con mensajes de agradecimiento, sugerencias de mejora y solicitudes de entrevistas. 3 canales de televisión llamaron solicitando entrevistas, y un inversor francés envió un email manifestando interés en una reunión. Elena pasó la noche despierta, alternando entre el monitoreo de las métricas de la aplicación y la lectura de los comentarios de los usuarios. Cada historia compartida, una abuela que volvió a leer recetas, un profesor jubilado que recuperó acceso a sus libros digitales, un músico que consiguió volver a usar aplicaciones de streaming, reafirmaba que su proyecto había trascendido sus expectativas más optimistas. A la mañana siguiente, Carmen Rodríguez llegó a la oficina con una propuesta que Elena no esperaba. «Elena, necesito hablarte de algo importante. El éxito viral de Voz Libre ha llamado la atención de personas muy influyentes. Recibí una llamada del secretario de Innovación Social de Madrid. Quieren presentar tu proyecto en la Feria Internacional de Tecnología Asistiva, en Sevilla, el próximo mes». «¿Sevilla?», repitió Elena, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. «No es solo una feria, Elena. Es el evento más importante de Europa en el área de tecnología inclusiva. Participan representantes de gobiernos, ONGs internacionales, grandes empresas de tecnología. Si consigues impactar allí, el proyecto gana dimensión internacional», completó Elena. «Exactamente, pero quiero ser honesta. También será tu mayor exposición pública hasta ahora. Habrá periodistas, cámaras, gente importante esperando que demuestres que no eres solo una sensación momentánea de Internet». Elena pensó en el padre, en sus palabras sobre nunca terminar nada, sobre ser una fracasada inútil. Pensó en la abuela Carmen, usando la aplicación para recuperar independencia. Pensó en Mercedes, en David, en todos los usuarios que habían depositado confianza en su trabajo. «Acepto», dijo, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en la voz. «¿Estás segura? La presión será enorme». «Profesora, durante años dejé que el miedo al fracaso me impidiera intentar. Lo que me trajo hasta aquí fue justamente la decisión de dejar de huir de las oportunidades que me asustan». Carmen sonrió, reconociendo en la alumna la determinación que siempre había sabido que existía, pero que había tardado años en emerger. «Entonces vamos a Sevilla a mostrar al mundo de qué eres capaz». Esa noche,
Elena llamó a la abuela Carmen para contarle sobre la invitación. Durante la conversación, la abuela mencionó casualmente algo que hizo que el corazón de Elena se acelerara. «Ah, querida, se me olvidó mencionar. Tu padre preguntó cuándo será ese evento en Sevilla. Creo que está pensando en ir». «¿Dijo eso?» «No con esas palabras, pero conozco a mi hijo desde hace 58 años. Puede ser orgulloso y testarudo, pero no es ciego. Sabe que se equivocó contigo en aquella cena». Elena colgó el teléfono con un torbellino de emociones. La perspectiva de reencontrar al padre en un momento tan importante de su vida era simultáneamente aterradora y necesaria. Sería la oportunidad de demostrar, a él y a sí misma, que había, finalmente, terminado algo, y terminado bien. La carta y el círculo completo. El Palacio de Congresos de Sevilla estaba repleto cuando Elena subió al escenario principal de la Feria Internacional de Tecnología Asistiva. 600 personas en la platea, cámaras de televisión, periodistas de medios especializados y, en algún lugar de esa multitud, posiblemente su padre, aunque no había conseguido localizarlo entre los rostros. Vestía un vestido azul marino simple, el mismo que había usado en la primera reunión sobre el proyecto en Madrid, meses antes. No por falta de opciones, sino por superstición, o tal vez por una necesidad de honrar el viaje que la había traído hasta allí. «Buenas tardes», comenzó, la voz sorprendentemente firme a pesar del nerviosismo que hacía temblar sus manos. «Hace 8 meses, yo era solo una mujer de 28 años que había desistido de todo lo que había comenzado en la vida. Hoy, estoy aquí para hablar sobre Voz Libre, un proyecto que cambió no solo la vida de miles de usuarios, sino principalmente mi propia vida». Elena contó la historia desde el principio. El encuentro con Mercedes en la calle, la sociedad con David, los obstáculos financieros, el traslado a Barcelona, pero también habló sobre algo más personal, sobre cómo el proyecto había nacido de un momento de profundo dolor personal y se había transformado en una fuente de propósito y autoestima. «La tecnología inclusiva no es solo sobre crear herramientas accesibles», explicó, haciendo clic para la siguiente diapositiva de la presentación. «Es sobre reconocer la dignidad inherente de cada persona y garantizar que nadie sea dejado atrás por la revolución digital». La demostración en vivo de la aplicación arrancó aplausos espontáneos de la platea. Mercedes, que había viajado especialmente para el evento, subió al escenario y mostró cómo conseguía navegar por funcionalidades complejas usando solo comandos de voz, con una naturalidad que impresionó hasta a los especialistas más experimentados. «Esta aplicación me devolvió algo que pensé haber perdido para siempre», dijo Mercedes al micrófono, los ojos brillando por detrás de las gafas oscuras. «Independencia. Y más que eso, me devolvió la sensación de que puedo aprender cosas nuevas, incluso a los 73 años». Cuando Elena bajó del escenario, después de 20 minutos de presentación y otros 15 de preguntas de la platea, fue inmediatamente rodeada por periodistas, inversores y representantes de organizaciones internacionales interesadas en asociaciones. Pero en medio de la confusión, vio una figura familiar acercándose. Joaquín Vázquez estaba allí, vistiendo su mejor traje, el mismo que usaba en bodas y graduaciones. Parecía más pequeño de lo que Elena recordaba, más frágil, como si los meses que habían pasado desde aquella cena fatídica hubieran cobrado un precio. «Papá», susurró, apartándose discretamente del grupo de personas que la rodeaba. Elena se detuvo a pocos metros de distancia, las manos temblorosas sosteniendo un sobre amarillento. «Tú estuviste brillante allá arriba». Eran las primeras palabras genuinamente positivas que él le dirigía en años. Elena sintió los ojos llenarse de lágrimas. «Vine aquí para entregarte esto», continuó, extendiendo el sobre. «Lo escribí al día siguiente de aquella cena en casa de tu abuela, pero nunca tuve valor para enviarlo». Elena tomó el sobre con cuidado, como si fuera de cristal. Dentro, 3 páginas manuscritas con la caligrafía familiar de su padre. «Léelo después», dijo, la voz embargada. «Cuando estés sola». «Papá, yo...» «No, déjame hablar primero». Respiró hondo, reuniendo valor. «En aquella cena dije cosas terribles. Te llamé fracasada, inútil. Dije que nunca terminabas nada». Elena asintió.
recordando el dolor que esas palabras habían causado. Estaba equivocado, completamente equivocado. Su voz falló. Tú no fracasaste, Elena. Estabas buscando algo que valiera la pena terminar. Y lo encontraste. Padre e hija se quedaron en silencio por un momento, en medio de la agitación del evento, cada uno procesando el peso de aquel encuentro. Instalé tu aplicación, confesó Joaquín, sacando el móvil del bolsillo. No la necesito para ver, pero quería entender lo que habías creado. Es extraordinario, Elena, y estoy muy, muy orgulloso de ti. Las palabras que Elena había esperado toda la vida finalmente fueron dichas. Se acercó al padre y lo abrazó. Un abrazo largo, apretado, que cargaba años de malentendidos y toda una vida de amor mal comunicado. Cuando finalmente se separaron, Joaquín se limpió los ojos discretamente y sonrió. Ahora ve a cuidar de esos inversores. Tienes un imperio que construir. Esa noche, en la habitación del hotel en Sevilla, Elena finalmente abrió la carta. Las palabras manuscritas de su padre, fechadas al día siguiente de la terrible cena, revelaron a un hombre diferente de aquel que conocía. Mi querida Elena, escribo esta carta porque no consigo dormir desde anoche, pensando en las palabras crueles que te dirigí. Dije que eras una fracasada, pero la verdad es que quien fracasó fui yo, como padre, como ejemplo, como hombre. Siempre fuiste valiente, siempre soñaste en grande, siempre quisiste hacer la diferencia en el mundo. Y en lugar de apoyarte, te critiqué. En lugar de incentivarte a volar, traté de cortar tus alas por miedo a verte caer. Pero lo que realmente temía no era tu fracaso, era tu éxito. Porque si tú conseguías alcanzar tus sueños, sería la prueba de que yo nunca traté de alcanzar los míos. Espero que algún día puedas perdonarme. Y espero, más aún, que no desistas de tus sueños por las palabras de un hombre amargado que olvidó cómo creer en las posibilidades. Eres mi orgullo, Elena. Siempre lo fuiste, con amor, tu padre. Elena dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el cuaderno marrón, el mismo cuaderno que Joaquín le había dado años antes y donde había garabateado las primeras ideas de Voz Libre. Era como si el círculo finalmente se cerrara. 2 años después, Voz Libre estaba disponible en 12 idiomas, tenía más de 5 millones de usuarios en 40 países y había generado una empresa que empleaba a 60 personas especializadas en tecnología asistiva. Elena continuaba viviendo en Barcelona, pero visitaba Salamanca regularmente, ya no como la hija problema, sino como la emprendedora respetada que había transformado un dolor personal en impacto social. Y Joaquín, a los 62 años, se había jubilado de la fábrica y había comenzado a trabajar como voluntario en la Asociación Local de Apoyo a Discapacitados Visuales, enseñando a personas mayores a usar smartphones con aplicaciones de accesibilidad. Aprendí de mi hija, decía a quien quisiera escuchar, que nunca es tarde para comenzar algo nuevo, porque a veces las palabras más crueles pueden ser exactamente el combustible que necesitamos para descubrir quiénes realmente somos. Y a veces, el amor más profundo se esconde detrás de la crítica más dura, esperando solo el momento adecuado para revelarse.